Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes en esta hora. Gracias por la invitación. Mi amada esposa Claudia, que es de Guadalajara, se quedó por allá con nuestros niños. Tenemos una nena de 3 meses de nacida. Y le pregunté, ¿tú crees que puedes ir a Monterrey conmigo? Me dijo, bueno, mejor me quedo. Es complicado viajar con una nena tan pequeña. Tenemos una nena mayor de 7 años, un varón de 4 y esta chiquita de apenas 3 meses de nacida. Qué emoción cantar, mis hermanos, con ustedes. Cómo canta una iglesia dice mucho de sus miembros y de sus pastores y de su amor por Jesús. Así que es muy emocionante y llena de gozo mi corazón cantar con ustedes. Les pido que abran sus Biblias conmigo en Filipenses 2, versículos del 1 al 11. Ya lo leímos, pero quiero leerlo de nuevo, mis hermanos. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La vida de pleitos es una vida miserable, ¿no es cierto, mis hermanos? ¿A qué hijo le gusta vivir en un hogar donde no se puede terminar una semana sin que sus papás peleen? ¿A qué empleado le gusta caminar todos los días a su trabajo o tomar media hora en transporte público para llegar y presenciar otra vez peleas entre superiores, entre compañeros? ¿A qué persona le gusta asistir a una iglesia donde hay grupos, facciones, conflictos severos, serios, donde las personas se tratan mal, son egoístas y están divididos? Esa persona no existe. A nadie le gusta asistir a una iglesia así, ¿no es cierto? La vida de pleitos es una vida miserable, pero la vida de unidad es una vida de gozo, mis amados hermanos. Qué lindo es estar en un hogar, ¿no es cierto?, donde la gente se ama, donde la gente se trata bien, donde la gente mira por las necesidades los unos de los otros. Tú has estado en esa casa donde llegaste a visitar y sentiste el ambiente un poco tenso y dijiste, mejor regreso después, porque aquí van a empezar a volar los sartenes en cualquier momento. El salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitad los hermanos juntos en armonía. Miren, cuando haya unidad, esta es la exhortación del salmista, cuando haya unidad en un hogar, cuando haya unidad en una iglesia, mira, presta atención, porque es algo bello, es algo hermoso. Vivir en unidad es algo que trae mucho gozo. Un hogar lleno de paz, nada lo puede sustituir. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero en un hogar
donde hay división y pleitos, vivirás en miseria, aunque sea un palacio. Igual en una iglesia local también. Qué lindo es vivir en una iglesia donde se percibe el amor genuino, una vida de unidad, una vida de paz. Pero ¿cómo? ¿Cómo llegar a disfrutar esa unidad en un hogar, en una iglesia, en nuestras relaciones? Pablo nos da la clave, mis amados hermanos. Aquí en este pasaje, Filipenses 2, 1 al 11. Este sermón lo he titulado Disfruta el gozo que produce la unidad. Disfruta el gozo que produce la unidad. Y en este pasaje pudiéramos pasar días enteros y no agotaríamos el tiempo. Así que me voy a quedar muy corto por mi propia insuficiencia para exponer este pasaje. Pero hay muchas verdades que podemos aprender aquí. La iglesia de Filipos, mis amados hermanos, era una iglesia ejemplar. Era una iglesia generosa con la evangelización y las misiones, apoyaba económicamente el ministerio del apóstol Pablo, pero podemos decir que es fácil para la gente que tiene mucho dinero dar. Pero esta iglesia, los filipenses, hacían grandes esfuerzos porque en su pobreza querían apoyar las misiones. Esta era una iglesia que hasta donde sabemos no tenía problemas doctrinales severos, serios. Esta era una iglesia que podemos denominar una iglesia sana, una iglesia saludable. El mejor plantador de iglesias en la historia del cristianismo la plantó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo discipuló a los primeros creyentes ahí. El apóstol Pablo invirtió en la vida de estos hermanos. Tenía buenos maestros esta iglesia. Pero a pesar de su salud espiritual, tenía un riesgo, el riesgo de la división. Amados hermanos, no importa cuán saludable sea la iglesia, no importa cuán estable sea la iglesia, cuán misionera sea la iglesia, toda iglesia tiene el riesgo de la división. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros, pecadores, que tenemos la tendencia al pleito y a la división. Tenemos la tendencia de nuestros corazones al egoísmo y al orgullo. Entonces, aún esta iglesia, la iglesia de los filipenses, estos santos amados amigos de Pablo, misioneros y sanos en doctrina, aún ellos necesitaban la exhortación de mantener la unidad en el vínculo de la paz. Habían dos hermanitas ahí, ¿recuerdan cuáles son sus nombres? Evodia y Síntique. Pablo les dice en el capítulo 4 que sean de un mismo sentir. Porque aún en una iglesia sana está sembrada la semilla de la división, que en cualquier momento puede dar a luz un gran pleito, ya sea por cosas serias como un presupuesto o un pastor, o cosas casi insignificantes como la pintura de una pared. Miren conmigo Filipenses 1:27. Pablo sabe que aunque esta iglesia es sana, aunque esta iglesia es ejemplar, tenía el riesgo de la división. Y en Filipenses 1:27 Pablo les dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo ¿cómo? Unánimes, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos amados, toda iglesia, por más sana, ejemplar, generosa y misionera que sea, puede caer en pleitos, guerras y divisiones. Pablo no quiere que eso suceda en la iglesia de Filipos. Pablo no quiere que ese patrón de desacuerdos, dureza de corazón, murmuración, chisme, disputas, pleitos, guerra, división, se extienda por la iglesia. Él quiere que la iglesia permanezca unida, así como Dios quiere que Genezaret permanezca unida. Amén, hermanos. Pero ¿cómo? ¿Cómo Pablo llama a los hermanos a la unidad? ¿Cómo pueden ver estos hermanos el gozo de la unidad dentro de su congregación? Veamos en primer lugar
recuerda los regalos no merecidos que has recibido. En primer lugar, para disfrutar el gozo de la unidad, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Si quieres unidad en tu iglesia, en tu familia, en cualquier relación, esposo y esposa, padres e hijos, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. ¿Cómo empieza Pablo? El versículo 1 del capítulo 2, por tanto, una conexión con Filipenses 1:27. Los hermanos debían estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Por tanto, si quieren vivir unánimes, unidos, si hay alguna consolación, dice Pablo, en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo enumera aquí una lista de regalos que el creyente ha recibido. Pablo no está poniendo en duda que el creyente ya recibió esto. Como si estuviera diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, porque quizás no la haya. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, ya que hay una consolación en Cristo, si hay una consolación en Cristo, porque sí la hay. La consolación en Cristo es el consuelo, el amor, la comunión del Espíritu. Todos estos son regalos de la gracia de Dios. Son regalos de la gracia de Dios para nosotros. La consolación en Cristo se refiere a la acción de Cristo de venir al lado nuestro, ayudarnos, aconsejarnos, exhortarnos. El consuelo de amor es la acción de Cristo de acercarse al creyente y ministrarle con amor para su propio gozo. La comunión del Espíritu es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es la garantía, el sello de nuestra herencia eterna. El afecto entrañable y la misericordia es el profundo afecto de Dios que ha derramado sobre nosotros en Cristo. Hermanos, siendo sus enemigos, estando lejos de Él, camino al infierno, Él derramó su amor sobre nosotros. ¿Cuál es el punto de Pablo? Pablo llama a la unidad en base a la gratitud. A la gratitud. Tantas bendiciones que hemos recibido de Dios, ¿por qué pelear? ¿Por qué ser egoístas? ¿Por qué buscar que otros me den y me den y me den si Dios ya me dio y me dio y me dio? Tengo el amor de Dios Padre, el consuelo de Cristo, la presencia del Espíritu Santo viviendo en mí. Es la Trinidad dispuesta a mi favor. La Trinidad actuando a mi favor. ¿Por qué pelear? ¿Por qué ser egoísta? Es como si Elon Musk, la persona multimillonaria, te dejara toda su herencia a ti. Y tú estás peleando con un amigo que te debe 10 pesos. Así se miran nuestros pleitos, mis amados hermanos. Así de mezquinos se miran nuestros pleitos. Esposos, esto aplica también a nuestra relación con nuestras esposas. Así de mezquinos se miran nuestros pleitos. Hemos sido receptores de tanto amor, de tanta gracia, de tanta misericordia. ¿Por qué pelear? La unidad tiene como base la gratitud. Pablo dice, si has recibido tanto, 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 si el Dios Trino se ha dispuesto para servirte, ¿por qué la guerra? ¿Por qué causar división por preferencias personales? Si no estás persiguiendo la unidad en tu iglesia local, mis amados hermanos, y también en tu matrimonio, y también en tu familia, en tu hogar y en otras relaciones, si no estás persiguiendo la unidad, eres un malagradecido. Que no se diga eso de ti, mi amado hermano, mi amada hermana. La unidad comienza con gratitud, gratitud por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Quieres disfrutar el gozo de la unidad? Número 1, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Número 2, reorienta tu mente. Reorienta tu mente. La inclinación de nuestro corazón es siempre pensar en nosotros primero.
en nosotros primero. Se nos ha enseñado eso y se nos ha modelado eso toda la vida, mis amados hermanos, desde niños, desde muy pequeños. Eso es lo que hemos hecho nosotros y lo que han hecho otros a nuestro alrededor. Tenemos pocos ejemplos de servicio sacrificial. Tenemos pocos ejemplos de servicio sacrificial, pero el Evangelio enseña un camino diferente. Pablo nos llama a reorientar nuestras mentes, mis amados hermanos. En lugar de pensar en nosotros primero, pensar en otros primero. En lugar de pensar en nuestros intereses, pensar en los intereses de los demás. Pablo dice, versículo 2, mírelo conmigo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo dice, completen mi gozo. Este es el corazón de un pastor. El corazón de un pastor quiere ver a su iglesia unida. Ese es el gozo de un pastor, ver a su iglesia unida. Un pastor dice, yo prefiero sufrir persecución, prefiero tener que lidiar con casos de disciplina en la iglesia que tener que enfrentar la falta de unidad y la división. Prefiero que me persigan y que me maten que lidiar con problemas de división dentro de la iglesia. Oh, cómo duele la división, mis amados hermanos. Cómo duele la división. Yo he visto creyentes, amigos de 30 años separarse en odio y en pleito. ¿Cómo duele eso, mis amados hermanos? ¿Cuántas lágrimas se derraman? ¿Cuántos hijos se confunden con las divisiones dentro de una iglesia? La división duele y le duele al corazón del pastor. Por eso Pablo dice, completen mi gozo. ¿Completen mi gozo cómo? Manteniéndose unidos. Completen mi gozo, dice Pablo en el versículo 2, sintiendo lo mismo. La palabra sentir aquí no se refiere a esas emociones bonitas que popularmente se cree cuando se habla de sentir, de sentimientos. La palabra aquí que usa Pablo significa a una misma mente. Sintiendo lo mismo significa tener la misma mente. Lo que Pablo está diciendo es, piensen igual, tengan la misma manera de pensar, tengan los mismos valores, tengan las mismas ambiciones. Todos los miembros de la iglesia tengan las mismas ambiciones, todos tengan los mismos valores, todos tengan la misma mente, la misma manera de pensar. Este mandato de sentir lo mismo, tener la misma mente, tener las mismas ambiciones, se repite por todas partes en el Nuevo Testamento. Pablo la usa 23 veces esta palabra en todas sus cartas. Este es un mandamiento muy importante en la doctrina cristiana, en la eclesiología, en la doctrina de la iglesia. Dios quiere que todos pensemos de la misma manera. Ahora, traigamos este versículo a nuestra realidad diaria. ¿Cómo pensamos regularmente cada día? Si tú eres como yo, tu argumento es, si todos pensaran como yo, estaríamos unidos. ¿No es cierto? Si todos pensaran como yo, estaríamos unidos. Si mis papás pensaran como yo, no habría problema aquí. Si mi esposa pensara como yo, no habría problema aquí. Si estos hermanos pensaran como yo, no habría problema en esta iglesia. Pero les tengo una mala noticia. Todos pensamos así. Todos pensamos así. La esposa quiere que el esposo sea, piense y actúe como ella, y viceversa. En la iglesia sucede lo mismo. Una escritora lo puso en estas palabras: cree como yo creo, ni más ni menos, confiesa que tengo la razón y nadie más, siente como yo siento, piensa como yo pienso, come como yo como y bebe como yo bebo. Mira como yo miro, haz como yo hago, solo entonces tendré comunión contigo. ¿Y cuál es el resultado? Pleitos, guerras, conflictos, porque cada quien estamos viendo por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios intereses. Como decimos allá en mi país, en Honduras, cada quien jalando por su propio lado.
Ahora bien, ¿cuál es el argumento de Pablo? Este es el argumento de Pablo. Tengan todos una misma mente. ¿En qué? ¿En qué, Pablo? En que todos están pensando en el beneficio de los demás. Esto es revolucionario, esto es radical, esto es contracultural. Tengan todos una misma mente, pero no porque todos están adoctrinados en una secta que no pueden salirse de la canasta filosóficamente ni teológicamente en ningún punto. No, Pablo no está diciendo eso, porque eso no es posible, mis amados hermanos. Si hacemos una encuesta entre todos nosotros de escatología, vamos a salir aquí con diferentes posiciones. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Tengan una misma mente, todos, ¿en qué? En buscar el beneficio de los demás, en buscar el bien de los demás. La verdadera unión no se logra cuando todos piensen como tú, sino cuando todos pensemos en los demás antes de pensar en nosotros mismos. Cuando todos estemos buscando el bien de los demás antes que buscar el bien nuestro. Darle prioridad a las preferencias y al bien de los demás antes que darnos prioridad a nuestras preferencias. Y Pablo continúa ahí en el versículo 2. Completad mi gozo teniendo el mismo amor. Ya que hemos recibido el amor eterno de Cristo, nosotros debemos expresar amor sacrificial hacia otros. Cristo nos amó cuando no había nada que amar en nosotros. Él nos amó cuando merecíamos ir al infierno. Y Pablo dice, tengan ese mismo amor entre ustedes. Y añade, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cristo quiere que nosotros estemos unidos en armonía como una orquesta, donde los instrumentos se acompañan y van al mismo ritmo. Ningún instrumento se adelanta al otro, sino que todos van cumpliendo su propia función. Todos van cumpliendo su propia función. El Nuevo Testamento habla de la iglesia como un cuerpo, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Un cuerpo con muchos miembros. Y los que trabajan en el área de medicina conocen las enfermedades autoinmunes. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Cuando el sistema de defensa del cuerpo empieza a atacar sus propias células saludables. ¿Y qué dice el médico? Esa es una enfermedad autoinmune. Cuando empezamos a atacarnos unos a otros, peleando por nuestras preferencias y nuestros intereses personales, esa es una enfermedad autoinmune. Los miembros que se deberían cuidar unos a otros, se están peleando unos con otros, se están destruyendo unos con otros. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? Primero, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Segundo, reorienta tu mente. Pensemos todos primero en los demás antes que en mí mismo. En tercer lugar, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Versículo 3, nada hagáis. ¿Por qué dice ahí, mis amados hermanos? Por contienda. Nada hagáis por contienda. La palabra contienda se refiere a crear facciones, crear partidos, crear rivalidad, más o menos como Tigres Monterrey o el último ejemplo que tenemos, Querétaro Atlas, más o menos por ahí. Crear rivalidad, como la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Eso es contienda, crear rivalidad, grupos, facciones. Se hace una contienda cuando de manera egoísta cada persona quiere que sus chicharrones truenen, como dicen ustedes, que esa es una frase que las he aprendido en México. ¿Cómo se dice? Aquí solo mis chicharrones truenan. Ahí seguro que tienes contienda. Y Pablo dice, no hagan nada por contienda. O por vanagloria. La palabra vanagloria ahí indica una opinión excesivamente elevada de uno mismo. Una persona vanagloriosa siempre piensa que tiene la razón y espera que otros estén de acuerdo con ella. Esta es la persona que compite por aprobación y atención de otros. No es fácil para esa persona alegrarse por el éxito de los demás. No es fácil.
porque se considera superior a otros. Pablo, si yo no hago las cosas ni por contienda ni por vanagloria, entonces ¿cómo las hago? Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, con humildad. Estudiando este pasaje, aprendí por primera vez, mis amados hermanos, el significado de esa palabra humildad. La palabra humildad en el idioma griego, esta palabra es una palabra compuesta. La primera parte, tapeinos, significa no levantarse del suelo. No levantarse del suelo, significa lo que está abajo. Y la palabra fren, que la completa, significa entendimiento. Entonces, cuando eres humilde, no piensas, no entiendes cosas altas de ti mismo, no te percibes arriba de los demás, no te percibes sobre otros. Más bien entiendes que no eres más que los que te rodean. Lo contrario a la humildad, ¿qué es, mis amados hermanos y hermanas? El orgullo, ¿no es cierto? El orgullo. Una actitud de superioridad sobre otros. Si la humildad es no subirse del suelo, ¿qué es el orgullo? Ver a los demás por debajo, con este sentido de altanería, de altivez. La unidad es promovida por la humildad. Y el conflicto y la división y la rivalidad y la contienda es promovida, ¿por qué, mis amados hermanos? Por el orgullo. Por el orgullo. Cualquier escenario donde haya pleitos y divisiones y contiendas, allí asegúrate tú que hay orgullo. No pongas lugar a duda, allí hay orgullo. Llámese matrimonio, llámese hogar, llámese iglesia, llámese trabajo, llámese política, llámese gobierno, llámese fútbol, llámese lo que sea, ahí hay orgullo, ahí hay gente orgullosa. Allí hay gente orgullosa. ¿Quieres experimentar la unidad en tu hogar? Busca la humildad. Haz morir tu orgullo. Y quizás alguien me dice, Daniel, pero tú ni me conoces. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que el orgullo está presente en mí? Hermanos, reconozcámoslo. Todos nosotros luchamos con el orgullo. Todos nosotros luchamos con un sentido de superioridad sobre otros. Todos nosotros. John Stott dice lo siguiente: en cada etapa de nuestro desarrollo como cristianos y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad nuestro más grande amigo. Nuestro más grande amigo. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y qué más, Pablo? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está la humildad. No me levanto del suelo, no me alzo sobre los demás, me quedo abajo y miro a los demás hacia arriba porque yo entiendo que ellos son superiores a mí, sin importar su grado académico, dónde viven, la ropa que visten, sin importar sus estudios, su nivel de educación, dónde nacieron, en qué barrio o comunidad viven. Yo los miro hacia arriba y mi deseo es entonces servirles, mi deseo es entonces vivir para ellos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El punto de Pablo con esta frase es que nuestro concepto de nosotros mismos, en nuestro concepto de nosotros mismos, miremos a los demás como más importantes que nosotros. Hermano, te hago una pregunta. ¿Crees que eres más que otros por la casa donde vives, o el auto que manejas, o la ropa que vistes, o el trabajo que tienes, o tu grado académico, o por tu conocimiento de la Biblia, o por tu dedicación a Dios, o tu dedicación a la iglesia, o porque fuiste de los fundadores de esta iglesia, o porque eres de los líderes de esta iglesia? ¿Te crees más que los demás por eso? Porque sentirse superior a otros promueve la división, las peleas, la rivalidad. Pablo dice, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Piensa en los demás como más importantes que tú.
Mírate debajo de ellos. No te pongas o no te pienses por encima de ellos. No los mires hacia abajo, mírelos hacia arriba. ¿Cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? En primer lugar, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. En segundo lugar, reorienta tu mente. En tercer lugar, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. En cuarto lugar, rechaza vivir para ti. Rechaza vivir para ti. Versículo 4, mis amados hermanos, Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La palabra mirando ahí se refiere a poner atención, fijarse, interesarse. Pablo dice, no te intereses por ti mismo. Todos importan para ti, menos quién, mis amados hermanos, menos yo. Todos importan, menos yo. No veas por lo tuyo, mira por los demás, por lo de los demás. Deja las demandas personales, deja los intereses personales. Interésate por los demás. Como les dije, esto es contracultural. Y esto solamente nace de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Interesarse por nosotros mismos, eso lo veo en mí todos los días. En mis hijos también, todos los días. En sus pleitos de niños, pero pleitos sin lugar a duda. Tenemos que decirle a nuestros hijos, piensa en tu hermanita, piensa en tu hermanito. Es que no estás pensando en nadie en esta casa, solo estás pensando en ti. ¿Y quién se los enseñó eso, mis amados hermanos, a mis hijos? Nadie. Yo no me senté a darles una clase cómo interesarte por ti mismo. No, eso yo no se los enseñé. No tomaron un curso. No fueron a la universidad para aprender eso. Eso viene engranado en nuestro corazón. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Lo escucho en muchos matrimonios, en peleas también. Ella no me toma en cuenta. Él no considera lo que yo amo. Él no participa de la casa, del trabajo en la casa equitativamente. Él no llena mi tanque de amor. Ella no habla mi lenguaje de amor, etcétera, 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 etcétera. ¿En quién estamos pensando? En nosotros mismos. Y lo que Dios pide es algo que va contra nuestra naturaleza pecaminosa. La frase que Pablo usa en este versículo es interesante porque deja espacios en blanco sin llenar. No mirando cada uno por lo suyo propio. Específicamente, ¿qué, Pablo? Por lo suyo propio. ¿A qué te refieres con lo suyo propio? Específicamente, ¿qué? ¿Qué área de la vida? Sino cada cual también por lo de los otros. Específicamente, ¿qué tengo que prestar atención en la vida de los otros? Esos espacios en blanco es para que nosotros los llenemos, mis amados hermanos. No mirando cada uno por sus propias finanzas, sino también por las de los demás. No mirando cada uno por su propia familia, sino también por la de los demás. No mirando cada uno por su propia felicidad, sino también por la de los demás. No mirando cada uno por su propio trabajo, sino también por el de los demás. No mirando cada uno por sus propios gustos o preferencias, sino también por los de los demás. Y podemos seguir. La lista es interminable, mis amados hermanos. El pastor John Piper dice, haz que el bien de los demás sea el centro de tu interés y tu estrategia de trabajo y de vida. Encuentra tu gozo en hacer felices a los demás. Si estás viendo la televisión y tu hijo te dice, papi, ¿quieres jugar conmigo? No pienses solo en lo cansado que estás. Por un acto motivado por el Evangelio, exaltando a Cristo, pon los intereses de tu hijo antes que los placeres de tu relajación. Amado hermano, amada hermana, imagínate por un momento, una casa, un hogar o una iglesia donde todos estén en competencia, pero la competencia es quién sirve más al prójimo. Imagínate cómo funcionaría, mamás, madres de familia, imagínate que la competencia entre tus hijos fuera ¿quién lava más platos hoy? Imagínate.
lo radicalmente diferente que fueran nuestras vidas, ¿no es cierto? Imagínate el contexto en la iglesia local, donde todos nos estemos compitiendo unos a otros por quién sirve más al prójimo, por quién da más sacrificialmente. ¿Por quién se interesa más en los demás? Imagínate un matrimonio así, donde el esposo y la esposa dicen, no, tú primero, no, tú primero. Porque están pensando en el interés del otro. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Cuál es tu preferencia en este asunto? Y aquí es donde necesitamos el Evangelio, mis amados hermanos, porque en el Evangelio primero nos damos cuenta de que no vivimos así, no vivimos pensando primero en los demás, sino en nosotros mismos. El Evangelio primero nos trae las malas noticias de que hemos sido egoístas, de que hemos sido orgullosos, de que hemos sido vanagloriosos, de que hemos actuado por contienda en lugar de actuar por humildad. El Evangelio nos trae esas malas noticias, pero el Evangelio nos dice, mira la cruz, porque en la cruz Cristo murió por tu egoísmo, en la cruz Cristo pagó por tu orgullo, en la cruz Cristo llevó la carga, el castigo por todos tus pecados que produjeron conflicto en tu vida. El Evangelio son buenas noticias para grandes pecadores como nosotros, mis amados hermanos, que llevamos toda una vida de pelear. El Evangelio son buenas noticias. Jesús ofrece perdón por su obra en la cruz. Él pagó en la cruz los pecados de todos aquellos que ponen su fe en Él. Y exactamente eso vamos a considerar en quinto lugar, mis amados hermanos. ¿Cómo disfrutar el gozo de la unidad? En primer lugar, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. En segundo lugar, reorienta tu mente. En tercer lugar, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. En cuarto lugar, rechaza vivir para ti. Veamos, en quinto y último lugar, reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Filipenses 2, versículos 5 al 11, los comentaristas explican que este era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Este himno cuenta la historia de Cristo, su venida, su muerte, su exaltación. Y Pablo cierra esta sección de su carta suplicando por la unidad de la iglesia con una consideración de la cruz de Cristo, con una consideración de la obra de Cristo, con una consideración de la exaltación de Cristo. Veamos, mis hermanos, mientras pensamos en la obra de Jesús, 5 pasos que dio Cristo al venir a esta tierra y completar su obra a nuestro favor. El primer paso, Cristo renunció a sus privilegios y gloria. Cristo renunció a sus privilegios y gloria. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir ahí no se refiere a tener una emoción o tener lindos sentimientos, se refiere a una manera de pensar, como lo dijimos anteriormente, una disposición de mente. ¿Cuál fue la disposición de Cristo? ¿Cuál fue la mente de Cristo, mis amados hermanos? ¿Cuál fue la disposición de Cristo que nosotros debemos imitar? Él renunció a sus privilegios y gloria. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La frase siendo en forma de Dios significa que Jesús es Dios. Pablo está diciendo categóricamente, sin ningún tipo de duda, que Jesús es 100% Dios. Siendo, esa palabra subraya la esencia de la naturaleza de una persona, explica William Barclay. Siendo es lo que una persona de verdad es, y forma significa verdadera y plenamente la sustancia de una persona.
Jesús, siendo en forma de Dios, Jesucristo es 100% Dios. Y esta verdad ha sido atacada en cada generación de la historia de la iglesia por 2000 años. En su tiempo se levantaron los arrianos y hoy tiene sus descendientes teológicos en los mormones, en los testigos de Jehová, el unitarismo. Han negado la deidad de Cristo, han negado que Cristo es Dios. Toda generación ha tenido que defender esta verdad. Y nosotros no somos la excepción. Jesucristo es Dios. Él es 100% Dios. Él no es un diosito. Él no fue creado, Él es eterno. Antes de nacer en Belén ya existía, ha existido por la eternidad y existirá por siempre. Él es Dios. Las características que se atribuyen a Dios deben ser atribuidas a Cristo, y esto lo debemos defender, lo debemos proclamar y lo debemos enseñar sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza. Jesucristo es Dios. Y Jesús, quien es Dios, dice Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra igual ahí en griego es una palabra muy interesante, isos. De esta palabra se derivan palabras como isométrico. ¿Qué quiere decir isométrico? Medidas iguales. La palabra isos se refiere a cosas que son exactamente iguales. Jesús es exactamente igual a Dios. Exactamente igual a Dios. En todo, en carácter, en poder, en sabiduría, en conocimiento, Jesús no es menos que Dios, Él es igual a Dios, Él es Dios. Pero aún siendo Dios, y este es el punto de Pablo, aún siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no usó su deidad, su alta posición, su poder, su gloria, como algo, dice un comentarista, para usar en beneficio propio. No, yo soy Dios, no voy a bajar a la tierra. ¿Cómo podré yo bajar a la tierra siendo Dios? Jesús no usó su deidad, su alta posición, su poder como una excusa para no bajar en humillación a la tierra. Pensemos en esto, mis amados hermanos. Jesús, el creador de todo lo que existe. Jesús, el soberano sustentador del universo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojar ha hecho que se escriban miles de libros. ¿Qué significa esto? Despojarse, kenosis en griego, significa vaciarse. Y aquí me tengo que apoyar en los teólogos que sí saben, y ellos explican que esta palabra no significa que Jesús se vació de su deidad, dejó de ser Dios. Entonces, ¿de qué se vació Jesús? Número uno, la gloria celestial. Al descender a la tierra, Jesús renunció a la gloria de una relación cara a cara con Dios Padre y al continuo disfrute de esa gloria. Número dos, se vació de los privilegios divinos, dejó de lado el despliegue voluntario de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Número tres, se vació de sus riquezas en gloria. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué, mis hermanos? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Número 4, ¿de qué se vació Cristo? De una relación favorable con Dios Padre, porque en la cruz cargó con la ira de Dios que merecíamos los que creemos en Él. Cristo se despojó a sí mismo, en otras palabras, se anuló a sí mismo, renunció a sus privilegios celestiales por nuestro bien. Él no reclamó sus derechos, como diríamos hoy en día. Más bien se despojó a sí mismo para servirnos a nosotros. Paso 1 que Cristo tomó en su ministerio salvador, renunció a sus privilegios y gloria. En segundo paso, Cristo se hizo esclavo y vino para servir. Versículo 7 dice, tomando forma de siervo. Ahí está de nuevo la palabra forma, hisos, se hizo igual a un siervo. Y la palabra siervo, mis amados hermanos, es esclavo. En el primer siglo habían esclavos, los esclavos no tenían derechos sobre sus propias vidas, estaban absoluta y totalmente sometidos a su amo, sometidos a su señor.
El esclavo no era alguien independiente, sino que hacía todo lo que su amo le ordenaba. Y Jesús tomó forma de esclavo, Él se hizo esclavo. Él dijo en Mateo 20:28, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús llegó a hacer el trabajo que el esclavo más bajo en la línea del estatus social tenía que hacer, que era lavar los pies de caminantes, los pies sucios de caminantes. Hasta ese nivel bajó Cristo. Hasta ese nivel bajó Cristo. Quizás sea imposible para nosotros comprender la magnitud de lo que Cristo hizo, comprender la profundidad de su descenso. ¿Por qué es difícil para nosotros? Porque nosotros hemos nacido en este mundo, mis amados hermanos, de debilidad, de lucha, de trabajo, de dolor, de enfermedad. Por más bien acomodada que esté una persona, siempre batalla. Pero Cristo descendió de la más alta gloria que tú y yo jamás nos podemos imaginar en esta tierra. ¿Cuánto fue el descenso de Cristo? Incalculable, indescriptible. Reflexionemos en esto. El creador y sustentador del universo, el soberano, el inmortal Dios, lleno de gloria, siendo alabado por los ángeles, siendo alabado por los santos en el cielo, vino a la tierra, nació de una adolescente pobre en un pequeño pueblo de Israel, en un establo prestado, creció en un oscuro pueblo pesquero de Israel. Aprendió el oficio de carpintería de su padre adoptivo José, el soberano del universo, carpintero. Creció casi en el anonimato por sus primeros 30 años. Su última cena fue en una habitación prestada. Usó un pollino prestado para entrar a Jerusalén y cuando murió fue sepultado en una tumba prestada porque el Hijo del Hombre no tenía un lugar donde reposar su cabeza. El Rey del universo, el dueño de todo, el sustentador de la vida, dejó su gloria y descendió, y descendió, y descendió, y fue paciente con necios y rebeldes. Con hombres duros y testarudos. El hombre más poderoso del universo soportando los golpes y los escupitajos de hombres que él estaba manteniendo vivos en ese momento. Es evidente, mis amados hermanos, que Cristo no estaba velando por sus propios intereses. Amén. Es evidente. Un pastor llamado James Montgomery Boyce dice: ¿cuánto nos alegramos de que Jesús no mirara primero por sus propios asuntos, sino por los de los demás? ¿Cuánto nos alegramos? Amén, mis hermanos. Porque si Jesús no se hubiera puesto en esa disposición de mente, no hay salvación para nadie. Primer paso, Cristo renunció a sus privilegios y gloria. Segundo paso, Cristo se hizo esclavo y vino para servir. Tercer paso, Cristo se hizo hombre, hecho semejante a los hombres. Jesús no era un hombre deificado, no fue un superhombre, un santo flotante caminando en nubes con una aureola sobre su cabeza. No, Él se hizo humano, 100% humano. Con todas las necesidades, con todas las debilidades que eso implicaba, como dice el autor de Hebreos, pero sin pecado. Jesús se cansó, tuvo hambre, entendió el dolor de perder a un amigo, experimentó la traición de sus amigos más cercanos, como tú y como yo. Exactamente así. De nuevo cito, ¿qué ejemplo tan diferente da Cristo como Rey? Podría haber exigido un palacio, un carruaje, sirvientes, un buen vestuario y un reino lleno de tesoros, pero vivió como un hombre sencillo. Piensa en esto, el Dios del universo estaba al lado de José, quien le estaba enseñando carpintería en Nazaret.
Primer paso, Cristo renunció a sus privilegios y gloria. Segundo paso, Cristo se hizo esclavo y vino para servir. Tercer paso, Cristo se hizo hombre. Cuarto paso, dijimos que eran 5. Cuarto paso, Cristo se humilló a sí mismo, dando su vida en una cruz. Versículo 8, mírelo conmigo, mi amado hermano, mi amada hermana. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló, esa palabrita de la cual hablamos antes, no se levantó del suelo, no se alzó con altivez, más bien se puso abajo. Cristo descendió, Cristo bajó. ¿Hasta qué punto, Pablo? ¿Hasta qué punto descendió Cristo? Haciéndose obediente hasta la muerte. Y hermanos, aguas aquí. Presten atención. Cristo no murió por lo mejor y lo mejor de la sociedad. Cristo no murió por la crema y nata de la sociedad, por aquellas personas que valían su peso en oro. No. Cristo murió por nosotros, pecadores, dignos de ser enviados al infierno, dignos de ser odiados, dice Pablo en Tito capítulo 3, aborrecibles. Cristo murió por arrogantes, orgullosos, altivos, rebeldes, quienes le odiaban. Cristo murió, dice Pablo en Romanos 5, por sus enemigos. Pero Cristo no simplemente murió. ¿Qué dice Pablo? Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Muerte de cruz, la peor de las muertes. Un pastor inglés describe la crucifixión. Incluía todo lo horrible y espantoso que el dolor y la muerte pueden causar: mareos, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, vergüenza pública, tormento prolongado, horror, heridas profundas, todo intensificado hasta un punto imposible de soportar. Todo intensificado, pero sin permitir que la persona quede inconsciente. La posición en la cruz hace que cada movimiento sea doloroso. Las ejecuciones del siglo I no eran como las modernas. No buscaban una muerte rápida y sin dolor. Buscaban una tortura agonizante y la humillación total. Te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué distancia descendió Cristo Jesús? ¿Alguien sabe? De su trono glorioso a la muerte en la cruz. ¿Quién puede medir esa distancia? Y Cristo es el ejemplo para cada uno de nosotros en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con nuestros hermanos en la iglesia. Cito a Spurgeon, Charles Spurgeon, que dijo: bendito sea su nombre, Él descendió y descendió. Y cuando llegó a nuestro nivel y se hizo hombre, todavía descendió y descendió y descendió más bajo y más profundo aún para salvarnos. Para salvarnos. Y aquí yo quiero dirigirme específicamente a ti, que no te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Jesús. ¿Cómo vas a rechazar ese sacrificio de Cristo? Ese sacrificio de amor. Jesús descendió y descendió y descendió, una distancia tan grande y tan profunda que es incalculable para nosotros. Por amor, para salvar pecadores como tú. Ven a Cristo hoy, yo te ruego que vengas a Cristo hoy. Arrepiéntete de tu pecado, deja ya tu autojusticia, deja de pelear con Dios y recibe esta gran salvación que Cristo ofrece. Mira la cruz y sé salvo. Mira la cruz y sé perdonado de todo orgullo, de toda contienda, de toda vanagloria. En Cristo hay perdón para pecadores, hasta los que son caracterizados por los pleitos, las peleas, los insultos, las ofensas, la violencia doméstica. En Cristo hay perdón para pecadores. Quinto paso: Cristo fue exaltado hasta lo más alto. Él descendió hasta lo más bajo y luego fue exaltado hasta lo más alto. Mira conmigo el versículo 9. Por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, Jesucristo no se quedó en la cruz. Jesucristo fue bajado de la cruz y fue sepultado. Y al tercer día, Él resucitó. Y Jesús le dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él fue exaltado hasta lo sumo. Recibió la posición de toda autoridad y todo poder en el universo. Él es el Rey infinito que reina hoy y reinará por siempre. Jesús se humilló, ¿saben? ¿Y saben por qué Dios le exaltó? Por todos lados en la Biblia leemos. Salmo 38, 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. En 1 de Pedro 5, 5 al 6, Dios nos manda que nos revistamos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si tú dices: si yo no vivo para mí y empiezo a vivir por todos los demás, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién se va a encargar de mí? ¿Quién va a ver por mis necesidades? Dios cuidará de ti, amado hermano. Dios verá por tus necesidades. Si tú te humillas, Él te exaltará. Y Dios no miente, su palabra no miente. Al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo exalta. Dios lo levanta, Dios lo protege, Dios cubre todas sus necesidades, Dios vela por todas sus necesidades. Por eso, como Jesús se humilló hasta lo más bajo, Dios le exaltó hasta lo más alto. En la historia de la iglesia en Colombia, se cuenta la historia de una iglesia de 200 miembros que fue quemada, el edificio fue quemado. A propósito, el edificio se consumió con el fuego, pero el que cuenta la historia dice: ya el fuego de la contienda había destruido la obra entre las personas hace mucho tiempo. Amados hermanos de Iglesia Bautista Genezaret, miremos a Cristo y sigamos su ejemplo. Miremos a Cristo para encontrar perdón por nuestro egoísmo, por nuestra vanagloria y nuestra contienda. Y miremos a Cristo como el ejemplo para humillarnos y vivir pensando en los intereses de los demás. Miremos a Cristo para que en esta iglesia, por generaciones, hasta que Cristo regrese, se proclame el evangelio de las buenas nuevas y que no haya división en esta amada iglesia. Vamos a orar.